El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz. Peregrinos en tierra extraña. El Adviento, periodo en el que los católicos aliñamos el alma para la llegada del Niño Dios, incita a perfilar algunas reflexiones sobre nuestro estatuto existencial. Somos peregrinos en tierra extraña, románticos de un mundo mejor. Anhelamos carearnos con el Creador, obviando titubeos y con la ilusión de un deleite imperecedero. Xavier Zubiri propuso con acierto que el fundamento de nuestra existencia se halla indestructiblemente religado a Dios. Cada uno de nosotros nos conocemos implantados en una existencia que hemos recibido y en la que nos apoyamos para desarrollarnos en plenitud. Nada indica que el camino sea andadero. Todos debemos hornaguear para ingresar en el paraíso. El hombre se enfrenta a continuar forjándose. Consistimos en un puzzle por montar. Disponemos de las piezas, pero hay que encajarlas. Somos lo que no somos. Somos lo que aspiramos llegar a ser. Permanecemos en camino hasta que accedamos al juicio particular. Quien nos regala la existencia nos hace ser libres, proporcionándonos el poder para actuar en la peor de las incongruencias contra nosotros y contra él mismo. El giro cartesiano, del que traté con detalle en mi investigación sobre el concepto de causa sui, SEMSA 1990, obstaculizó la general adhesión al conocimiento, a la admiración de lo real. Descartes espoleó hacia una decisión autónoma, desnortada, ausente de anclajes firmes. Dios no es negación, sino fundamentación. Hace viable existir. El ateísmo no niega al Ser Supremo, sino que pretende desbancarlo de su solio. Los incrédulos soslayan que el hombre no tiene religión, sino que su propia existencia, velis nollis, consiste específicamente en tenerla. Como se ha expresado de múltiples formas, quien no cree en Dios no es para creer en nada, sino para creer en cualquier cosa. De ese vano empeño surgen constructos tan tristemente distintivos como el de Yuval Noah Harari. Diseña un modelo explicativo para argumentar su actuación. Lo detallo de forma suficiente en 2000 años liderando equipos. Colima 2020. Algunos creen en la tecnología para no creer en Dios. ¿Cuántas veces explicitó su unilateral configuración un conocido paracientífico español de fama mediática? En numerosos foros en los que ambos participamos, insistía en que él no moriría y que su presencia allí lo manifestaba empíricamente. Valía como reclamo marketingiano, pero no como reflexión ontológica. Hace tiempo, como no podía ser menos, abandonó el planeta. Muchos, como Harari, Voltaire o Engels, esperan la salvación de sí mismos. Desde el punto de vista experiencial, fue lamentable el paradigma del arzobispo de París, Jean-Baptiste Joseph Gobel, quien, obnubilado por el progresismo, rechazó el sacerdocio y abandonó la fe durante la Revolución Francesa. Poco después de haber adorado a la diosa razón en Notre Dame, Robespierre le condenó por el delito de incredulidad. El melifluo y mefistofélico exarzobispo devenido jacobino fue guillotinado por ateo. Lo mejor del futuro no llegará a través de quienes se contemplan a sí mismos y se juzgan como la medida infalible de la realidad. Desembarcará gracias a quienes profundizan más que los otros, porque se esfuerzan más y su brega suministra un enfoque más dilatado. Superar las reticencias con arrestos personales desbroza la avenida hacia la felicidad. Ludwig Wittgenstein, inmerso en insondables contradicciones vitales e intelectuales, lució limitantes restricciones investigadoras al concluir su Tractatus Logico-Philosophicus con el apotegma.
Sobre lo que no se puede hablar, hay que callar. Desconocía que el ser humano trasciende la lógica formal. La persona habla de lo inexpresable para tratar de sí misma. La criatura trasciende a su corporeidad. Dios no es un límite extrínseco a la libertad, sino que la funda. La esencia de la existencia de la persona, repito, consiste en fraguarse libremente. Sin religión, la libertad declararía impotencia, radical desesperación y máximo desvarío. Basta mirar alrededor y verificarlo. Positivizar obsesivamente la reflexión impide preguntarse por Dios, por el hombre y por la realidad en su conjunto. Quienes se desploman en la trampa del empirismo lidian con el desconcierto por su ausencia de sentido común. Para Marx, la realidad es exclusiva mutación y la tarea del ser humano es introducirse en ese proceso e imponer autónomamente la verdad. Esta deja de ser para sus seguidores la medida del ser humano y se transforma en un producto, antes lo he denominado constructo, instituido por él. La especulación se transfigura en doctrina del partido, del grupúsculo sectario, que impone una reglamentación exótica. La verdad ni se respeta, ni se contempla, ni se admira. Se erige una presunta sin otro criterio que un egoísta provecho. Sólo así se entiende que a mentir se le pueda calificar como cambio de opinión. El felón se arrastra por su propia inmundicia. La fe que nos convoca en este Adviento es más que la ejecución de un sistema de prácticas. Presenta, en esencia, la colosal aventura de trascender lo ramplón y alcanzar el Edén. Lograr, en fin, que el alma esté sana, que vislumbre, que aviste. Resulta ineluctable que el atalaje no pese demasiado. Hemos de desamortizarnos de bajezas y confesar que somos siervos de un compasivo y magnánimo superior que nos satisfará con sus favores. Para que así sea, resulta indispensable la fuga radical de las realidades groseras. Sólo de esa manera volaremos de las tinieblas a la luz. Únicamente así dispondremos de ojos rectos y vigorosos, ajenos a la miopía y a la presbicia, que divisen de hito en hito, sin guiñadas, el fulgor del Creador. Para facilitar ese desafío, el Dios ipsum esse subsistens, el ser subsistente por sí mismo, se nos presenta en forma de niño recién nacido en una destartalada covacha. Invoca así la habilidad más difícil de lograr, la humildad. El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz.